Amigos, sean bienvenidos a una nueva edición del podcast El Extra Base en este miércoles 11 de septiembre del 2024 con Mari Montes y un servidor Daniel Álvarez. Hola, Mari. Sí, 11 de septiembre, hace 23 años, cuando ocurrió el ataque terrorista a este país, todos los juegos del béisbol de Grandes Ligas fueron suspendidos, por supuesto, Por varios días. por varios Por días, varios días. por motivos de seguridad y de solidaridad, ambas cosas. Correcto. Y cuando el béisbol regresó, pues fue para muchos obviamente un bálsamo y fue sobre todo un motivo de unión, ¿no? Recordamos aquella serie con los Mets y los Bravos jugando en Citi Field, en el primer juego que se jugó en Nueva York después del atentado, el jonrón de Mike Piazza en el octavo inning que le da la Ese victoria a juego los se Mets. recuerda por el jonrón de Se Mike Piazza, recuerda por ese jonrón, sí. por lo que significó en ese momento Ujú, de mensaje de fortaleza. ujú. Ese jonrón de Mike Piazza, uno de los consentidos de la ciudad, Sí, no. atacada además. Exactamente, pero también recordamos el gesto de Sammy Sosa cuando sale en Wrigley Field con la bandera de Estados Unidos, pues en ese gesto de solidaridad, ¿no? Con el país que en ese momento le estaba abriendo las puertas para jugar béisbol profesional acá, ¿no? Un momento, posiblemente uno de los peores, o si no el peor momento para la historia de este país, pero que ha sabido reconstruirse como lo dice el speech, hablando de béisbol de James Earl Jones, lo que ha pasado con este país por muchos años, ¿no? Que América ha sido, digamos, le han pasado aplanadoras por encima, ha podido reconstruirse y el béisbol siempre se ha mantenido en el tiempo como lo único constante, ¿no? Así es, siempre ha estado ahí. Recordamos la carta a luz verde del presidente Roosevelt al comisionado Landis, cuando le preguntó después del ataque a Pearl Harbor si el béisbol debía continuar y todo lo que ha pasado con el béisbol también como, digamos, de alguna forma actor de la Ujú. historia contemporánea de los Estados Unidos, que no podíamos iniciar el programa sin recordar, por supuesto, a las víctimas y a sus familias de aquellos ataques del 11 de septiembre de 2001. Así Y es. vamos con las buenas noticias entonces. La principal de anoche, el juego completo de Keider Montero, su primer blanqueo, la mejor salida de su carrera, estableció récord personal de innings lanzados. Recordemos que Keider es un novato venezolano que Un debutante este debutante año. este año con los Tigres de Detroit. Lo único que había lanzado Keider, o lo más que había lanzado Keider, habían sido 7 episodios a principios del mes pasado contra los Reales de Kansas City, pero anoche frente a los Rockies de Colorado, una salida de 9 episodios, 3 hits permitidos, sin carreras, sin boletos Ningún tampoco y boleto. 5 ponches. Ese último con el que termina de cerrar la faena, pues se lo gozó. Y vaya apertura de Keider. Los juegos completos hoy en día en el béisbol son muy extraños, no se ven mucho, por eso tiene tanto valor cuando un pitcher puede lanzar la mayor cantidad de innings posibles. Y para Detroit representa mucho porque se ponen a 3 juegos del comodín y en esta serie, a esta altura de la temporada, lo más que tú puedas salvar un pitcher del bullpen es muy valioso y eso representa esa salida de ayer de Keider Montero. Sí, pero además la cantidad de picheos, no llegó a 100 No, picheos, y malos. 27 outs. Alguien dirá, bueno, ¿y cómo fue eso? 27 bateadores enfrentados, 27 outs, porque los puso a batear para Para doble doble play. O play. sea, enfrentó al mínimo, ¿no? Exactamente, y por eso ustedes van a ver que dice que enfrentó 27 bateadores y sacó 27 outs, porque eso Sí. habla, este dato que no es menor, por supuesto, haber enfrentado 27, habla por sí solo de que obligó a esos 3 hits, esos hombres que se envasaron, no hicieron nada. Sumado al que no dio boletos, era la noche del control de ese Sí, muchacho. ¿no? Digamos que resolvió después de cada situación de peligro, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Esos 3 imparables de una ofensiva del Colorado que sabemos el momento que atraviesan los Rockies, pero que tiene a bateadores que han estado muy calientes en los últimos días y que cualquier alineación de Grandes Ligas te puede hacer Eso te iba a mucho decir, daño. cualquier alineación de grandes ligas, cualquier hombre que esté en el plato con un bate te puede hacer daño, Así es, el que sea que esté allí. sí.
Y bueno, tiene un gran mérito. Creo que consolida un debut para él inolvidable. Sí, esta temporada, seguro. Esta temporada en Detroit, además, con unos Tigres que ahí están. Ahí están a 3 juegos del tercer lugar del Wild Card, que es un rival divisional, son los Mellizos de Minnesota, que anoche tuvieron otra actuación tremenda de un pitcher venezolano, ya vamos a hablar de él, porque nos lo pidieron en los comentarios, pero Keider en las últimas 7 aperturas, les quería leer, tiene récord de 4 victorias, 1 derrota, Detroit en ese periodo de 5-2, que es realmente lo que más importa, 39 innings y un tercio de labor, con una efectividad de 3.43. Ha sido sólido. Keider Montero ha tenido aperturas que le han inflado esa efectividad. La anterior a esta permitió 5 carreras limpias. Ayer, como ya lo decíamos, fue blanqueo y ahí ha podido balancear, pero ha sido un pitcher sólido para el manager A.J. Hinch. Hay que darle crédito, por supuesto, a Montero por la mejoría, pero también al cuerpo técnico de los Tigres de Detroit. Por lo que han trabajado con Keider para desarrollarlo y llegarlo a ese punto, sabiendo además que es un estadio que históricamente siempre ha favorecido a los lanzadores por Y las dimensiones. aún con las reformas. Aún con las reformas. Aún con las Que reformas. no fueron tan Por eso, fue un significativas. detalle, digamos. Sí. Tienen allí un estadio que sigue favoreciendo al bateador, pero cada día más, y lo digo por la cantidad de comentarios a propósito del podcast anterior y las estadísticas. Y los lanzadores particularmente tienen mucho que hablar de lo que aporta su plan de trabajo, lo que tiene que decir analítica sobre el factor estadio y sobre la toletería que van a enfrentar. Sin duda. Y hay que tomarlo en cuenta. Nadie está diciendo que los números son absolutos en este caso. Sí, porque... Pero es un apoyo y volvemos. Todo con balance está bien. No pueden salir a ciegas. No pueden salir a ciegas, ya no pasa. Hoy en día todos los equipos se preparan y no es un invento cibernético como lo quieren decir. Para empezar es sabermétrico. Por favor usen la palabra bien. Pueden descalificarlo lo que ustedes quieran, pero por favor digan la palabra como es. Pero más allá de eso, sí sirve. No estamos diciendo, como dice Mari, no es absoluto, no es que el 100% va para allá. Pero si no sirviera en el mundo realmente, tú vas a buscar gastar lo menos posible. O por lo menos no desperdiciar dinero. Los equipos de grandes ligas, señores, créanme que no invertirían millones de dólares anualmente en departamentos de analítica y en tecnología si no funcionara. Eso Pero créanme que no. Claro, no, siempre insisto cuando abordo estos temas que no tiene sentido a menos que hagamos un podcast nada más dirigido a eso y seguramente lo vamos a poder hacer durante el receso, durante la pelota, digamos, eso de la temporada muerta. Y es que Branch Rickey se llevaba por las estadísticas. Sin duda. Es que No exactamente estas estadísticas, pero tenía una valoración sobre la cual basaba el diseño del equipo que quería ensamblar. Claro. Y bueno, y son esos Dodgers, y es haber encontrado además con todos sus intangibles a Jackie Robinson también desde los números. O sea, era un ejecutivo que tomaba decisiones apoyado en eso también. O sea, es nuevo. No, exacto, son nuevas algunas métricas, Claro, algunas estadísticas, sin pero no duda. es nuevo. Lo que pasa es, y yo parezco un disco rayado con esto, me perdonan otra vez, Perdón pero es por que tocar no el es, tema. no es solamente averajes, honrones y carreras empujadas, y lo hemos explicado muchas veces por qué. Porque no terminan de contar la historia completa. Aún sin quitarle mérito a los bateadores, pero las carreras empujadas no necesariamente dependen 100% del bateador haciendo el contacto, porque una vez que pone la pelota en juego tienen que pasar muchas cosas para que ese corredor anote, que no necesariamente dependen del bateador. No es lo mismo el que se va de 4-2 con 2 sencillos sin anotar o sin empujar al que se va de 4-1 con un jonrón de 2 carreras. Y eso... Me parece muy difícil de entender cuando el exactamente. objetivo del juego es ganar y solo se puede ganar si haces más carreras que tu contrincante. Completamente. O sea, Entonces, no es por molestar. no. Y alguien lo decía, porque
les hemos dicho de que nos dejen los comentarios para poder interactuar con ustedes. Sí. Hubo alguien que nos decía, bueno, pero es que en ninguna de esas estadísticas otorgan premios o ninguna de esas estadísticas han metido a gente en el Salón de la Fama. No, sí, precisamente porque esas estadísticas existen ahora, han ampliado la visión para los votantes. Algunos de la vieja escuela que han podido modernizarse, adaptarse a estas estadísticas y le han dado un valor a los peloteros que quizás el ojo por ciento no se los dio cuando les tocó cubrirlos. Y también sucede que hay nuevos escritores, nuevos votantes que están o que se han formado, que han crecido en esta nueva era y que hay jugadores a los que dicen, mira, ya va, quizás no tiene tantas empujadas o tantos honrones, pero tiene mucho valor por lo que se envasaba o por lo que Bob producía Abreu, con estás su batazo. describiendo a Bob Bob Abreu. Abreu es uno Por de ellos. ejemplo, ajá. Todd Helton. Si no fuera por el Weighted Runs Created Plus o por el OPS Plus, las estadísticas ajustadas que toman en cuenta el factor del estadio, le hubiera costado un poco más entrar al Salón de la Fama, porque muchos escritores sin ver hubieran dicho, no, pero Ese es que nada más estadio, bateaba en ajá, Colorado. nada No, más pero bateaba en es que Colorado. perdóneme, hay estadísticas. Primero hay estadísticas tradicionales que Aunque- indican que no solamente bateaba ahí, pero las nuevas también amplían esa visión y describen la producción de un bateador independientemente del estadio en el que bateaba. Sí, no, y también hay que decir que la mayoría de los escritores no votan desde su imaginación, desde lo que ellos suponen pasó y desde recuerdo que era muy buen jugador. Eso está allí, por supuesto, porque somos seres humanos quienes votamos y hay cosas que son intangibles y que están allí, que van a estar en el momento de la votación, pero sobre todo eso es lo que se está tomando en cuenta y Claro. se toma con mucha responsabilidad porque es justamente la participación que se tiene en el cuento de la historia. Y hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué votan los escritores? Porque ese museo que está allí, que abrió sus puertas en 1939 en Cooperstown, tiene como objetivo central la preservación de la historia. Y esa es la tarea de quienes durante más de 10 años estuvieron cubriendo el béisbol para poder ganarse ese derecho y siguen activos o vieron mucha pelota para poder tomar una decisión que tiene que ver con esa historia que se cuenta desde ese lugar, que para mucha gente la Galería de los Inmortales de Cooperstown es algo así como, bueno, lo llaman el Templo de los Inmortales, como un templo. Entonces no se hace a capricho. Así es. Y no es que somos unos defensores de la sabermetría, más bien somos defensores del balance porque 100%. la evaluación de los jugadores debería buscarse, y esto es lo que busca eso, hacerse con la menor posibilidad de que nuestra opinión personal, por lo que sea, pueda viciar esa escogencia. Y uno trata de, en el extravaso lo hemos dicho, lo hemos explicado acá en el podcast. Hemos hecho publicaciones que explican qué significa cada estadística, porque también hay mucho desconocimiento, porque sencillamente el público no las entiende. Hay mucho Y temor. es un problema, hay temor, Tú le pero tienes miedo a lo que no conoces. sí, No te atreves como a entrarle. Hablo por mí. No te atreves como a entrarle, crees que no lo vas a entender, te parece como que es inútil. En algún momento te das cuenta de que, oye, el béisbol no va a esperar por mí, no va a cambiar, no. esto existe. Y es así, déjame comprender, y en lo que lo comprendes, por supuesto, estás mucho mejor con ese tema. Pero también cuando desde los micrófonos o desde los que escriben, satanizan de alguna manera el Exactamente. uso de esas métricas, entonces el oyente no está, digamos, abierto a conocer por qué es una mejor manera de evaluarlo, sino ahí están otra vez la sabermetría, esa Es que, y se parecen a mi papá, que en paz es descanse. que ahí diste en el Es clavo, por ahí. porque es que es un problema cultural que viene realmente desde los medios. Por eso uno tiene la labor de hacer pedagogía y explicar qué significa cada cosa. Pero ha habido por muchos años ese desconocimiento y realmente esa ignorancia casi que hasta por flojera, Pero por no explicarlo querer bien. entender. O sea, por ejemplo, Pero a es mí me que, encantaría, yo no sé dónde vive, pero a mí me encantaría sentar aquí
a Carlos Correa hablar de estadísticas. Claro, y lo haremos cuando nos toque volver a cubrir en Minnesota, quizás Claro, no, y ya en hablamos, el y Spring Training. hablamos con él. Ya lo ha hecho Ajá, exacto, ya lo hicimos con una vez, nosotros. pero ciertamente es un jugador que no tiene por qué. Es un jugador latino, además. Sí, pero que además sabe perfectamente bien cómo optimizar todas sus herramientas usando, bueno, esas estadísticas, Pero es que justamente. si él, y esto, Robert y, es- Suárez y esto, también, y esto, Robert Suárez también, como pitcher. es que hay un tema. Si los jugadores, independientemente de la nacionalidad, entendieran un poco más estas estadísticas, podrían tener una mejor idea de cuál es su valor en el mercado. Y no solamente, obviamente, tienen agentes, tienen agencias y abogados contratados para esto, que son quienes se encargan a la hora de la negociación. Pero si el pelotero lo entendiera un poco más, posiblemente podría entender un poco más el valor Sí, que bueno, tendría. Hay muchos que se han dado la tarea y lo conocen, lo ujú, entienden, hay otros ujú. que no. Claro, el principal enfoque de ellos al final es jugar pelota y todo lo que tienen que hacer preparándose para enfrentar un juego es tremendo. Pero, pero sí, entenderlo un poco más les ayudaría a saber aún más el valor El que principal tiene. enfoque es Sí, ver la pelota y darle. así es. Ese es el O tirar principal strike. enfoque. O tirar en strike. Como sabes quién está tirando strike, porque nos fuimos del tema. Pablo López. Vamos a irnos a Vamos Pablo, que a... fue lo que nos pidieron, es verdad. Exactamente. Bueno, pero es que gracias, son activos y nos plantean cosas y Sí, eso me ¿no? Y encanta. eso lo agradecemos. Sí, Pablo anoche tuvo una salida, a ver, ganó 15 victorias en la temporada, pero digo que fue un poco desafortunada porque le hicieron 4 carreras que fueron sucias, ujú. pero no permitió carreras limpias, que eso importa muchísimo y aporta también. 7 innings, 8 hits, un boleto, 10 ponches, otro juego con doble dígito en ponches Mira, para el suponiendo que Zuliano. nos está escuchando Tania Sarabia o Valentina Quintero, que como son amigas de tu mamá, a lo mejor dicen, ay, déjame ver el podcast de Mari con el chino, ¿no? Así de lo más Pasa. amorosa. Entonces, ¿cómo es eso que es una carrera sucia? Ajá, es que es en serio, a veces uno Sí. da por Pero es sentado que, exacto. y dices, bueno, esto es así. Y también ahí tenemos nosotros una responsabilidad. Una carrera sucia es una carrera que no se puede atribuir al lanzador, que Exactamente. no es responsabilidad del lanzador, porque ese hombre que anotó no debió anotar, no debió Exacto. envasarse, no debió llegar al home. Exacto. Y Anota por un error de la defensa. exactamente, por una situación que no depende del lanzador y entonces esa carrera es una carrera limpia, perdón, una carrera Sucia. sucia, la que sí depende del lanzador se cuenta como Sí. carrera limpia o Si, merecida. si uno tradujera exactamente literal del inglés al español sería carrera inmerecida, ¿no? Exactamente. Para el lanzador. Existe la carrera sucia o la carrera inmerecida ahora con la regla del corredor en segunda base porque ese corredor aparece ahí, ¿no? No es que le dieron un doble al pitcher o el pitcher lo caminó y se robó la No, base, no, en no, fin. no, él está ahí El corredor aparece ahí en extra inning en temporada como un regular. fantasma. Por eso es el corredor fantasma. Jason Stark lo bautizó el corredor zombie, porque se había eliminado por unas semanas y después dijeron, no, vamos a ponerlo otra vez. Y sí, Eh, es medio zombie. sí, Pero en todo caso, bueno, es ese hombre que viene, el así corredor es. panamericano, porque en los panamericanos del 83 en Venezuela, para agilizar los juegos, se creó esa Y, figura y en se, y extra se inning. juega con esa regla Y exactamente, es la regla panamericana. sí, en esos torneos internacionales. No. Volvemos a Pablo. Volvemos a Pablo. 7 innings, 8 Es hits, que si nos 0 carreras. dispersamos, nos vamos para Sí, Júpiter. sin carrera o Júpiter o Florida. No, no, Júpiter, Eh, con J. sin carreras limpias permitidas, un boleto, 10 ponches. Pablo en sus últimas 5 aperturas, esto en una publicación del Extra Base, 1.12 de efectividad en 41 tercios de labor, con 39 ponches, 1.07 de whip. Mucho mejor Pablo en la segunda mitad en comparación a lo que fue su primera parte de la temporada, que tuvo 8-7 con 5.11 de efectividad. Estaba ponchando mucho Pablo, 121 ponches en 104 innings, eso era lo que estaba, digamos, lo que más estaba para destacar. En esta segunda mitad no ha ponchado tanto como en la primera, pero ha sido mucho más efectivo, que al final es lo que quiere él y lo que quieren los mellizos de Minnesota. Algo que me gustó de esta salida
o en las últimas dos salidas, es que sus rectas más rápidas en su carrera las ha lanzado aquí. Algo encontró con la recta Pablo, que lo está utilizando mucho más y que está Ujú. siendo más efectivo con ese picheo. Y vamos a ver, Pablo es un hombre que estudia como nadie el juego y hace ajustes como nadie también, que viene para este último mes y esta última parte, porque sí le han bateado mucho más a la curva, significativamente, y también al cambio de velocidad, que Pero Pablo fue, aprende. fue primores lo que hemos visto, cómo lo ha ido desarrollando. La curva, el sweeper, el cutter, la vez que lo lanzó, inventado por Francisco Cervelli, y el cambio de velocidad. Eso Pero pasó en pandemia. sí, pero si hay alguien Eso es que... una historia que debe contar Francisco, Sí, de cómo apareció ese corredor, digamos, de alguna forma casual, sí. por un envío de Pablo que Francisco vamos a repetirlo Ajá. y lo pulieron. Sí, y lo trabajó después con Mel Stottlemyre, que Sí, de los obviamente. mejores pitching coaches que hay en toda la liga, ¿no? No, y Pero además Pablo tiene la serenidad durante el propio juego sí, para cuando está recibiendo castigo, él mismo saber qué es lo que está haciendo mal y se ajusta. sí. Es un lanzador muy inteligente y, a ver, es lo suficientemente humilde Ujú, para saber que se está equivocando. completamente. Y eso es una gran virtud. Sí. En Pablo y en cualquier ser humano, En- pero cuando estás allí a la hora de la chiquita en el morrito sí, montado, es diferente ujú, con Pablo. Está en camino y tocamos madera, Dios mediante se mantenga saludable, porque esa también era la duda que había con él hasta hace 3 temporadas, 2 temporadas. ¿Cuándo iba a ser el primer año completo de Pablo López en el que se mantuviera completamente saludable? Porque en 2018 tuvo lesiones, en 2019 también, 2020 lanzó completo, pero sabemos que fue una temporada muy corta, y en 2021 volvieron las lesiones. Pero de ahí en adelante, Pablo tiene 2 años consecutivos lanzando 32 aperturas y va en camino al tercero. Eh, Cada vez se supera en innings lanzados. Lo hizo con Miami aquel año que lanzó ujú. 180, que era la marca que él se había puesto, y la consiguió, y ya sé que ahora va por los 200. Este año no va a llegar a 200 innings, pero sí va a estar rondando los 180, los 190, como ya hizo con Minnesota, y eso es muy positivo, lo hace durable, y eso es lo que de las cosas que más importan en el béisbol hoy en día, sobre todo sabiendo que Minnesota va en camino a otra aparición en postemporada, donde Sí. Pablo lució muy bien el año pasado. Tú sabes que recuerdo que hablando de Pablo, analizando el trabajo de Pablo, no solo por lo que puede lanzar, por su repertorio, sino por esa capacidad mental, esa inteligencia. Nos decía Johan Santana, que Ujú. estuvo compartiendo tanto con él durante los entrenamientos de primavera como un coach invitado y obviamente con Pablo específicamente estuvo un poco más. Y él decía que Brett Saberhagen le había llamaba el Fair play, Leven. montículo, Bert Blyleven, perdón. Bert Blyleven llamaba la lomita la isla. Ujú. Porque, y lo decía para describir la soledad absoluta en la que está el pitcher en el momento, sobre todo, más apremiante del juego. Y si bien nada va a pasar hasta que él no suelte la pelota, él tiene que tener un plan para poder vencer a ese hombre que está enfrente con el bate, ¿no? Y es muy interesante porque Pablo no solamente se ha ganado el título de profesor Pablo López, o del doctor Pablo López, mejor dicho, porque estuvo a punto de estudiar medicina, ingresó en la Escuela de Medicina de Maracaibo, de la Universidad del Zulia con 16 años, optó por el béisbol y todo eso que sabemos de su biografía, que él nos lo ha contado y de eso se ha escrito. Es que Pablo López, eh, en esa soledad que tiene en el montículo, es un hombre que resuelve Sí, también, no se castiga. no. Y, Y el, y es- el- Perdón, y eso lo hace doctor no porque iba a estudiar medicina, no, sino porque es sino porque es quirúrgico. quirúrgico, Es, exactamente. es, es eso Ujú. cuando picha. Y bueno, ahí está. A mí me gusta mucho que haya mejorado tanto. Sí, y siempre es uno de los, uno siempre dice, easy to root for,
de esos que son fáciles de uno ligar por la persona que es, ¿no? Pablo También. López, y eso siempre lo vamos a apreciar y siempre vamos a estar apoyándolo en ese sentido. En el programa anterior hablamos de él y hay que seguir hablando de él. Luis Arraez, otra jornada de 3 hits, otros 3 golpes para el pobre David Macías, el coach de la primera base, Se que compró una pomada, debe, dijo. debe tener debe tener la mano marcada, sí. A lo mejor se la firma Luis si gana el título de bateo otra vez. Que va en camino a eso, batea 318 en la temporada, de los promedios más altos que ha dejado Luis en todo el año. Sabemos que ha estado batallando con eso al principio, con su arranque un poco lento en Miami, después las lesiones, en fin. Marcelo Zuna batea 305. Se le alejó significativamente. 13 puntos 13 a puntos estas es mucho. alturas. Sí, cuesta mucho, ¿no? Pero también está el tema de Mookie Betts, porque Mookie se perdió varios juegos por lesión y estaban haciéndonos la pregunta, bueno, pero cuando tenga los turnos legales, Mookie está batiendo 306. Aún con los turnos legales todavía es difícil. Lo que sí es que como ya a esta altura, y eso es realmente una ecuación matemática, prácticamente con cada hit que de Luis le sube un punto. Y cuando falla le baja un punto o a veces se queda en el mismo número. Mookie tiene menos turnos y si se enciende, Sí, va a aumentar. puede subir un poco más porque son menos turnos. Saquen la cuenta ustedes allá en casa. Yo soy terrible con matemáticas. Pero sí, eso es lo único que habría que estar pendiente. Pero hasta ahora, si todo se mantiene así, pues Luis ya cada vez se acerca más a su tercer título de bateo consecutivo con 3 equipos diferentes, algo que nadie ha hecho en la historia. Sí. Miguel Cabrera consiguió títulos de bateo Consecutivo, consecutivos, pero con el mismo todos con equipo. Detroit, exactamente. Exactamente. Lo llamativo de este logro de Luis es que lo hizo cuando estuvo en Minnesota, cuando estuvo en Miami, convirtiéndose en el primero que lo logra en años consecutivos en ligas distintas. En años consecutivos, insisto, En ligas en distintas. ligas distintas. No vayan a decir que lo cambié para mejorar la gran historia de Luis, que es una pieza única en ese sentido. Y ahora, al lograrlo, si lo concreta, por supuesto, será otra rareza más Sí. en su palmarés. Una Sí. rareza más, porque ya es una pieza única. Y lo decíamos en el programa anterior y lo destacamos en este también, es que sabemos la lesión que tiene Luis, lo dijo él mismo, un ligamento roto en su pulgar izquierdo. Y cuando eso parecía ser una gran preocupación, cuando no estaba bateando mucho en Petco Park, que es su estadio él es de casa, el de los Padres de San Diego, pues ha estado bateando aún más desde entonces, ¿no? Y eso, ya uno se queda sin calificativos, y desde hace rato uno se quedó sin calificativos para Luis, y sabemos que lo que está haciendo, vuelvo y repito, otra vez lo decía en el otro programa, y hubo gente que creo que no lo entiende muy bien, quizás fui yo el que no se explicó también. Sí, sabemos lo que dicen las métricas, pero el valor de Luis Arraez va mucho más allá de lo que dicen esos números, por eso es que uno hace ese balance, porque tiene un valor increíble, y lo que representa para ese equipo de los Padres de San Diego, siendo esa chispa, es algo que no aparece en ningún número. Y lo que significa en el béisbol, y la prueba Ujú. es el promedio en general, sobre todo en la Liga Nacional, Sí, de los bateadores y como siempre, más allá del valor que pueda tener otra estadística, batear es una de las cosas más difíciles de ejecutar en cualquier deporte y Luis Arraez es un artista así es. logrando ese contacto y eso no lo puede, eso ninguna estadística teniendo esa como la tiene, siendo el líder, lo puede borrar. Así es. Hablando de otros jugadores con grandes números, venezolanos que están teniendo tremendos desempeños, Salvador Pérez suma su segunda temporada con 100 carreras remolcadas o más. Llegó a 100 anoche en ¿Cuántas Yankee van Stadium. Tiene con, 100. con 100 carreras? Sí, y es la segunda temporada. De hecho, se une a una lista de venezolanos con temporadas de 25 más honrones y 100 o más carreras empujadas. Miguel Cabrera es el primero, tiene 12. Maglio tiene 5. Andrés Galarraga tiene 5. Antonio Armas tiene 3. Salvador Pérez, Eugenio Suárez, Ronald Acuña, Carlos González, Víctor Martínez y Bob Abreu tienen 2. Pero
Salvador es el único catcher que aparece, ¿no? Con esos números. Y sigue sumando estadísticas, números, valga la redundancia, para el caso, lo que hablábamos de un posible Salón de la Fama. Salvador en este momento tiene 272 cuadrangulares y 912 remolcadas en Mira, su carrera. yo te voy a decir una cosa y no tiene nada que ver. Ajá. Y creo que la mayoría de quienes estaban con él en la invitación que aceptó para ir al network de MLB, a MLB Ujú. Network, Esta semana. esta semana, pero el trato que le dieron a Salvador fue trato de Hall of Famer. Tenemos enfrente una leyenda, esto es un Hall of Famer que está activo, como cuando tienen enfrente a Mike Trout, como cuando tienen enfrente a un Bryce Harper, que todavía no ha hecho una carrera como la de Salvador. Sí, no, que No, lo digo ha hecho porque pero ha hecho una enorme carrera una también. enorme carrera, por eso Sí. mismo. O sea, lo comparo no de números ni mucho menos, sino de esa jerarquía que tienen ellos ante unos anclas que han jugado béisbol o que tienen mucho tiempo allí, que conocen muy bien su oficio. A mí me gusta mucho el network de MLB, los anfitriones, ellas también, todos me gustan. Y el trato que le dieron a Salvador, que yo vi en esa entrevista, fue Sí, no, sin ese. duda, sobre el respeto que le Me tiene Marco encantó. Rosa, sobre todo, Sí, ¿no? sí, bueno, Mario Rosa, Como ex Grande Liga, eh, como manager del equipo de como Estados manager del Unidos. equipo de Estados Unidos, Salvador le hizo daño en ese juego de Venezuela y Estados Unidos con aquel doble para empatar el compromiso, ¿no? Pero lo de Salvador es que vemos, y hay que darle mucho crédito, con los ajustes, obviamente, pero con la evolución de Salvador aún a sus 34 años. Porque se está envasando más cuando el promedio de envasado venía bajando Ujú. año tras año y esa era una de las digamos, preocupaciones, no creo que de Salvador, sino de quienes evalúan, ¿no? Pero Salvador con promedio envasado de 337 comparado a 292 el año pasado es significativo. Pero ha estado mucho mejor también detrás del plato a la hora de convertir los strikes, que ha sido su kriptonita, por decirlo de alguna manera. El mismo Salvador lo dijo en una entrevista en un podcast con su ex compañero y gran amigo Eric Hosmer, del porcentaje y lo que más importa hoy en día a la hora de evaluar a los jugadores, o a los receptores, mejor dicho, es la conversión de strikes con el framing. Y Salvador, Por eh, ahora. exacto, por ahora. Y Salvador, digamos que siempre está un poco atrás en ese sentido, pero porque Salvador, también obviamente al ser tan grande, el enfoque, una de las cosas que tenía que hacer era bloquear más picheo. Pero cómo se ha convertido en un mejor catcher incluso que en el pasado y mejor bateador que en el pasado a sus 34 años es algo admirable y pues que sí, está haciendo números y está sumando credenciales que lo pueden llevar a Cooperstown. Y el cuento que él no cuenta, pero que es una historia que hay que decir, y es que Salvador Pérez es otro más que juega completamente remendado. Sí, Yo no voy a decir que roto, porque los médicos en verdad que se han esmerado en remendarlo. sí. Y Pero él también en lo que ha tenido que aguantar para seguir los jugando. muslos de Salvador Sí. Pérez están todos rotos, todos desgarrados. Salvador tiene grapas en el abdomen. ¿Tú sabías eso? No, no sabía. Un día de esos que uno se pone a hablar un poco ahí con ellos tranquilo. Lo que pasa es que no puedo enumerarlo porque fue algo Espontáneo. espontáneo. Pero es que son ellos, creo que si lo ve va a decir, oye, Mari, ¿para qué dije? Porque es que detestan que uno lo diga, porque detestan que se tome como una excusa. Pero Y es que no lo es una mejor que excusa. tapa la excusa es eso. Así es. O sea, sabemos que no es una excusa, sabemos que es una verdad con la que lidian, no solamente Salvador, en la historia hay cantidad de jugadores, van a decir, "Ay, vuelve Mario otra vez con Jimmy Fox". Jimmy Fox jugaba roto. Lou Gehrig fue absurdo todo el tiempo que estuvo jugando, cargando con esa esclerosis, sin decir nada. Después se supo toda la clase de dolor que tuvo que soportar. La adrenalina, el amor por el juego, el compromiso y la responsabilidad los pone allí. Sí. Pero Salvador es otro que juega todo roto. No, sin duda. Va en camino a los 300 cuadrangulares.
Uno espera que el año que viene lo pueda conseguir. Tiene 272 en este momento. Si tiene una temporada similar a esta, pues lo debería alcanzar en 2025, o si no, a principios de 2026. Y también las 1000 carreras empujadas. Todo eso sumado a los 9 juegos de estrellas, que a lo mejor el año que viene son 10, a los 5 guantes de oro, a su MVP de Serie Mundial, a los 4 bates de plata, que posiblemente al final de este año sean 5, A más su, las... a su figuración en la lista de los MVP. Así es, y tiene una Serie Mundial, pero Kansas City, cuidado, se mete y gana una segunda. Si no lo hace este año, a lo mejor el año que viene, porque es un equipo que viene evolucionando de esta manera, muy parecido a aquel 2014, lo decía Salvador también. Sus nominaciones al Roberto Clemente. Claro, eso también es otra cosa que lo destacábamos en el programa anterior. Pero también es eso, ¿no? Lo que es fuera del terreno. Así que estamos hablando de un jugador legendario, del catcher más grande que ha dado Venezuela en su historia, sin lugar a dudas, y uno de los mejores receptores de América Latina en el béisbol de Grandes Ligas. Con eso yo creo que ahora sí llegamos al final, otro programa en el que no hablamos de Ohtani. ¿Viste? Lo volvimos a hacer. Five. Mira, no es por no hablar de Ohtani, no vayan a creer que... No es nada en contra, al contrario. No, es que como siempre terminamos en que todos los caminos nos conducen a Ohtani, entonces estamos guardándonos porque seguramente la lo vamos semana a que tener viene que seguro hacer. vamos a hablar Además muchísimo. viene para acá. Sí. Recuerden que está Para cerca de Miami, los para el 50 estudio, nos encantaría. de Lo los más 50, cercano que vamos a tener 50. a shows es un compañero de equipo que va a venir. Sí, pero bueno, gracias. Y estamos en el ombliguito de la semana. Sí. Así que nos volvemos a ver el viernes. Quiero invitarlos a mi taller de producción de béisbol. Nos hemos divertido un montón. Ya hicimos el primero, el segundo termina este jueves, es decir, mañana ya. Este segundo grupo, nos divertimos cantidad. Y si quieren pasear conmigo, porque yo creo que lo que yo hago es dar un paseo con quienes me acompañan por la historia del béisbol, quieren saber en qué consisten, por ejemplo, las lesiones más comunes que sufren los jugadores, qué significan esas estadísticas a las que tenemos miedo para perderle ese miedo, las grandes leyendas del béisbol, los grandes momentos que han sido muy importantes para cambiar la historia del juego y que incluso han tenido repercusión en la historia contemporánea. De todo eso hablamos en ese taller, el lenguaje del béisbol, la presencia femenina en el béisbol como tema para el arte, para la poesía, para la literatura, para la música. Entonces, bueno, en el cine nos divertimos mucho. Yo los quiero invitar, si se quieren inscribir, a que me escriban por La Goma 8 en el Instagram y yo les doy toda la información. También pueden escribir a la cuenta del Extrabase, @Extrabase en Instagram, en Twitter tenemos los mensajes directos abiertos. Si quieren dejar un comentario acá en la cajita de comentarios de YouTube también para darles la información de cómo es el proceso de Son 12 inscripción. módulos, 5 semanas, pueden ser 6 semanas, dependiendo, ahí conversamos con el grupo cómo les funciona Sí. mejor, pero es por WhatsApp, media hora cada tema, cada módulo. Sí, y al ser por WhatsApp, tienen la libertad de escucharlo en el momento que puedan y en el momento que quieran. No es un curso presencial, otros que son excelentes lo son, pero te atas a eso, que si tienes un compromiso de trabajo, de la familia, etcétera, pues no puedes estar presencial y digamos que pues, a ver, no optimizas esa inversión de la mejor manera posible. Lo pueden oír cuando quieran, tomar apuntes, llevar un cuaderno. Así es. Está bien chévere, en serio. Y con eso nos despedimos. Manny Montes y un servidor, Daniel Álvarez, agradeciéndoles por su sintonía, recordándoles visiten la página web elextrabase.com, que nos sigan en nuestras redes, @elextrabase, y que se suscriban, le den like, compartan, sugieran Si temas. no les aquí. gusta, no nos den un like. No Pueden, se hacen los pueden locos. darle dislike. Se hacen Igual los no lo locos. vamos a ver, el dislike, porque ya no aparece. Así que se lo guardan para
para ustedes y bueno, saludos a todos. Gracias también a Joe Frisaro, que sé que estaba comentando el otro día y dejaba un comentario por bonito, tan aquí. amable. No entiende nada de lo que estamos hablando porque no habla español, pero aún así Sí, sí, le pero sí agradecemos entiende, sí algo. entiende. Algo Dijo entiende. Gino Suárez, muy bueno. Gino Suárez, muy bueno. Muy bueno también, calidad uva, Anthony Santander, que el lunes hablamos, tuvimos el episodio y ese lunes él llegó Vamos a hablar el los 40 viernes jonrones. de Anthony y el problemón que se le presenta a los Orioles de qué va a ¿Qué pasar va a con su pasar destino. Sí. Con eso nos despedimos. Chao, chao.